darle una mirada a los documentos asociados a las normas ISA. Por ahí está la norma también cargada en el Drive, pero hay algunos documentos asociados que son un poquito más llevaderos y obviamente no es necesario leer las 148 páginas. Sí, perdón, me iban a comentar algo. ¿O no? Bueno. Es cuestión de ir a las tablas donde se indican los vínculos o abrite por favor la gráfica, Valentino. Vas a hacer un zoom. Ir a las partes donde indica cada letra según la posición en la que esté, qué significa, qué significan los tipos de vínculo, línea de trazo, línea continua con marcas oblicuas, qué significa cada símbolo. Después, ya con ver ese documento que tenemos cargado, que está asociado a la norma ISA o a la norma ISA en sí, ya pueden encarar gran parte del trabajo. Vamos a ver la consigna, Valentino. Bien. Primero, una vez que ya tengamos un poco vista la simbología y la terminología de la norma, nos vamos al PID y tratamos de interpretar a qué sistema físico corresponde este PID. Está en el punto 2, pero lo primero que hay que hacer es interpretar qué rol está cumpliendo este sistema de control y qué variable o a qué proceso se corresponde. Entonces, una vez que por ahí tenemos bien definido, tenemos orientado la idea a qué proceso está vinculado a este sistema de control, ahí ya podemos ir identificando las variables que se están controlando. Después, el tercer punto, donde se deben indicar los lazos de control. Por ahí los PID que son de escala media o escala alta conviven en un mismo sistema de control varios lazos de control. Hay un sistema que está controlando la temperatura, hay otro sistema que está controlando el nivel, todo bajo un sistema de control maestro que tiene sus lazos donde se miden, controlan y actúan sobre cada una de las variables relevantes del sistema. Después, para uno en particular, que es el de nivel, hay que ir indicando los instrumentos asociados. ¿Qué instrumento puede tener un sistema de control? ¿Qué elementos tiene? Transductores, medidores, dependiendo de qué, puede ser caudal, de presión, de temperatura. Excelente. Controladores, actuadores, todo eso en el sistema de nivel, va a haber que obviamente identificar el lazo de nivel, el lazo del sistema de control, y a partir de ello identificar todos los elementos que por ahí estaba citando Valentino y poder explicarlo ahí o nombrarlos en el TP. ¿Y los otros puntos cuál era, Valentino? Bien, hay que elegir, hay que nombrar cada uno de los instrumentos y después de esos instrumentos dispositivos elegir dos, no solo de eso, sino de cualquiera de los lazos y explicar dos tecnologías. Acá, por ejemplo, encontramos un sensor de nivel. Lo que hacemos es describirlo al sensor en general y nombrar dos tecnologías del sensor de nivel y hacer una breve descripción de cada una de estas tecnologías. Y después hacer un diagrama de bloque asociado a uno de esos lazos también.
puede ser el de nivel o puede ser otro. El diagrama de bloque es con el cual empezamos a ver los sistemas de control, qué bloque cumple el rol de actuador, qué bloque es de comparador, qué bloque es de controlador, y dejarlo expresado. Básicamente eso. En este cuatrimestre por ahí fue lo que recortamos un poquito de modelado matemático, de función transferencia y demás, donde por ahí en otras cortes pedíamos la función de transferencia de algunos lazos de control del TP. Así que en este caso, solo con el diagrama de bloques ya estaríamos, ya estaría terminado. Más o menos se entiende lo que hay que hacer. Creo que la clave está, o el desafío está en leer e interpretar la documentación asociada a la norma ISA. Está en el material de la cátedra, si no hay múltiples documentos dando vuelta por la red, así que denle una mirada y cualquier duda, obviamente está abierto el canal de consulta. Yo, como para que se queden tranqui, es un TP de mucho menor alcance que el TP número 1, así que los invito a que le den curso y lo pueden sacar adelante, así ya pueden cerrar la última parte de la materia y lograr la promoción directa, ir al coloquio, digamos. ¿Estamos más o menos con la consigna? Sí, estamos. ¿Estamos? Bien, entonces, martes que viene, la entrega, una breve... Acá no vamos a hacer presentación porque todas las consignas son iguales, así que por ahí, a diferencia del TP1, donde hay distintos proyectos eléctricos y cada idea o cada propuesta técnica difiere una de otra, el martes vamos a hacer con una dinámica tipo taller, vamos a ir repasando por grupo algunos de los puntos y hacer una defensa del punto que se solicite en el momento. Obviamente van a tener que estar conectados todos los integrantes del grupo, pero por ahí va a ser más desde el informe mismo, no va a haber que hacer una presentación asociada. Perfecto. Buenísimo. Bien. Lo mismo para este segundo parcial de control, van a ser preguntas conceptuales. Si hay alguna cuestión numérica, va a ser desde lo cualitativo o alguna cuestión comparativa, pero van a ser, el parcial va a ser exclusivamente teórico. Bien, vamos a ver rápidamente la parte de caudal y a tratar de introducirnos en válvula. Todo este material está subido por ahí. Nuestra experiencia dice que ustedes al tener una formación significativa en cuestiones de hidráulica, de neumática, algunos puntos ya lo han visto, son redundantes con otras materias, así que vamos a repasar ahora las presentaciones, pero creo que hay el esfuerzo cognitivo ahora por parte de ustedes es abrir este material, leerlo e interpretarlo para poder rendir tanto el segundo parcial como el coloquio. Así que va a ser cuestión de que se sienten a leer un poco la segunda parte de la materia. Bien. Y lo voy a compartir.
Ahí estamos. Bien, dentro de los sensores de caudal vamos a ir viendo o van a entrar en juego ciertas variables asociadas a los fluidos. Eso después le encargo que vean bien la definición de cada una. Varias de ellas ya la conocen. Flujo volumétrico, flujo másico, totalizador de flujo, densidad, viscosidad, número de Reynolds, que es un valor adimensional que describe las condiciones del fluido en un punto o en un lugar determinado del circuito. Se usa como indicador para si nosotros queremos seleccionar el elemento adecuado dependiendo del fluido, utilizamos el número de Reynolds como un indicador a ver si la condición es de flujo laminar o turbulento. Esperen un cachito que acepto. Ahí estamos. El número de Reynolds, como para tener una idea, es menor a 2000 en un flujo laminar. En una transición puede estar entre 2000 y 4000, y en un régimen turbulento cuando es mayor a 4000. Bien, la selección del medidor de flujo depende de múltiples cuestiones. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación o cuando la vean con mayor detalle ya para preparación en casa. Va a depender del tipo de fluido, de qué acceso tengo yo a la cañería, de los costos que tengo asignado para la implementación del sistema de medición y de algunas otras cuestiones más que dependen en la práctica de cada industria, si estoy haciendo un revamping, si estoy haciendo solo un mantenimiento, si estoy haciendo la ingeniería desde cero. Va a depender de múltiples cuestiones, y ahora vamos a ver los pros y los contras de cada una de las tecnologías utilizadas. Pero como herramienta de selección, y esto es con un perfil orientativo y que no abarca todas las cuestiones de la práctica o de la dinámica de una industria, vamos a tener la aplicación, y va a ser que se indique o que se monitoree la variable. Si necesitamos un control continuo también de la propiedad del fluido, esto va a ser muy importante, de viscosidad, la temperatura, la densidad, conductividad. Hay algunas tecnologías de medición que las vamos a poder usar en algunos fluidos y en otros no. Si se trata de líquido, de gas o de vapor. O sea, de todas las cuestiones asociadas a la propiedad del fluido. Del desempeño, si quiero qué precisión. Al final hay una tabla muy interesante, pero entre otras cuestiones del sistema de medición, qué precisión requiero, si yo estoy haciendo un monitoreo continuo y necesito un indicador cualitativo de cómo está el fluido, voy a usar quizá un elemento de bajo costo y de no tanta precisión, y estoy trabajando con algún líquido que tiene cierto peligro o puede incurrir en cierto daño. Si el caudal sobrepasa un límite determinado, voy a trabajar con mucha mayor precisión. Otra variable de desempeño es el tiempo de respuesta. En qué momento yo estoy monitoreando ese fluido. El rango de ajuste, o sea, en qué velocidades o en qué punto yo tomo la medición del flujo. Otra cuestión no menor, que por ahí a mí me tocó de la teoría
verlo siempre perfecto, pero después cuestiones de la instalación, si bien se tienen en cuenta en la ingeniería, no por ahí en alguna ingeniería básica o conceptuales no está bien contemplado, es el tipo de instalación. Cómo va a ser la tubería, eso a veces es un limitante, también lo vamos a ver en una tablita que tenemos al final de la presentación. Si la medición va a ser bidireccional o no, si el tramo de tubería, tenemos algún tramo recto como para instalar el sistema o no, si tenemos, qué tipo de conexión tenemos y cómo son las condiciones de instalación. Por ejemplo, entre otras cosas, si hay vibraciones. Factores económicos, como les decía hace unos minutos, si nosotros estamos haciendo una ingeniería desde cero, estamos haciendo un proyecto ejecutivo para una planta que requiere la selección de los medidores de flujo, vamos a tomar un criterio. Ahora, si lo que estamos haciendo es un mantenimiento de un equipo determinado y nos vamos a tener que acoplar a las condiciones preestablecidas. Entonces depende los costos, si va a ser una compra, si va a ser la instalación de algo ya comprado, si vamos a operar sobre algo en servicio o si lo vamos a mantener. Por ahí sí hay criterios disímiles si estamos hablando de mantenimiento o si estamos hablando de una instalación nueva que ya pensamos en un proyecto ejecutivo, en una ingeniería, algo por el estilo. Cómo es el ambiente donde se va a instalar, como en todo sistema de control y medición, en qué área estamos, si se trata de un material peligroso, cómo son las condiciones de corrección, de humedad, niveles de descargas eléctricas si las hubiera. Y por último, y no por ello menos importante, la tecnología de medición. Ya lo vamos a ver ahora durante la presentación, pero entre otras tenemos el método de la presión diferencial, ultrasónico, vórtex, magnético y demás. Esto es como para... este primer pantallazo es como para ver que la selección de los medidores en todo aspecto de la variable de control suelen ser multicausales y no dependen de un único factor. Bien. Medidores de flujo por presión diferencial. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? ¿Lo han visto en hidráulica o no? ¿O lo han nombrado quizás? ¿No? Yo no recuerdo que lo hayamos dado en hidráulica. No, yo tampoco. Pero, Bien, No, yo tampoco. bien. Bueno, lo que hace este método es medir diferencias de presión. ¿Qué puedo incurrir midiendo la diferencia de presión en un mismo fluido? ¿Qué les parece? Dada una restricción mecánica al fluido, ¿no? Yo pongo una restricción mecánica y mido la presión de ambos lados de la restricción. ¿Qué ocurre según Bernoulli? Bien, básicamente lo que tenemos, sí, no sé quién iba a hacer un comentario. No, pero está bien. No, iba a decir que sí, como que aumentaba la velocidad, ¿puede ser? Perfecto, bien. El teorema de conservación, tenemos una restricción mecánica, el caudal es el mismo de ambos lados de la restricción, bajamos la superficie y al mantener el caudal constante, indefectiblemente, ¿qué pasa con la velocidad del fluido? Aumenta la velocidad. Perfecto. Bien, Marcelo. Entonces, al aumentar la velocidad del fluido, por esa restricción, la velocidad del fluido por esa restricción aumenta,
causando una caída en la presión estática. Entonces, como esa restricción es controlada, yo puedo inferir que la diferencia en esa presión no es más, es directamente proporcional a la velocidad del fluido. ¿Se entiende? Más o menos el principio de funcionamiento. Sí, sí. Bien, entonces, acá, primer cuestión. Si se trata de una cuestión de yo estoy interviniendo la tubería, la cañería. Si se trata de una tecnología, si se trata de una cuestión de mantenimiento de un fluido que depende del sistema de refrigeración, del proceso, el cual no se puede cortar, no puedo livianamente decir, no, saco la tecnología existente y pongo medidor de flujo por presión diferencial. Agujereo las dos partes de la restricción, no es tan así. Por eso hablábamos de que nos tenemos que acoplar a qué rol estamos cumpliendo en ese momento, si estamos haciendo una ingeniería o si estamos haciendo un mantenimiento. Acá lo que hacemos es directamente intervenir la cañería. Bien, el transmisor de presión diferencial es similar, pero lo que hace es transmitir la diferencia de presión para después hacer el cálculo y lograr así el valor de la salida del flujo. Placa o orificio, a eso lo sintieron nombrar. ¿Escucharon hablar alguna vez de placa o orificio? ¿No? No es más que una restricción controlada o calibrada. Se instala una placa, tal como la de la figura, donde en medio de dos bridas y actúa como un elemento que genera esta caída de presión de la cual estábamos hablando. Esta caída de presión es directamente proporcional al flujo que pasa por la válvula, por el teorema de Bernoulli. La forma, o más bien el tipo de placa orificio, puede variar. Hay alguna concéntrica, excéntrica o de segmento. Depende de cómo está instalada la tubería y cómo quiero yo medir el fluido. Pero básicamente lo que busca es eso, tener una restricción mecánica, o sea, una caída de presión controlada, porque vos ya sabes el área por la cual va a pasar ese caudal y sabe que va a haber continuidad y por ende inferís de que esa caída de presión es proporcional a la velocidad del fluido. Ahí están las fórmulas asociadas. Otro tipo de medición es a través del tubo de Venturi. ¿Este sí lo han visto o tampoco? No, ese sí. ¿Ese sí? ¿Recordás cómo era la tecnología, Luisina? ¿O no? Tenemos el flujo a través de una tubería de un diámetro D y tenemos una toma de alta presión y una toma de baja presión, donde la toma de baja presión se realiza en un diámetro menor. Lo mismo, el flujo pasa a través de una restricción, en este caso con forma de tubo, y genera una diferencia de presión entre la entrada y la salida. Pueden ser usados en tubería de gran diámetro, 22 pulgadas, y puede pasar entre un 25 o un 50% más de flujo con una placa orificio, con la misma pérdida de presión. O sea, lo puedo utilizar para tuberías de mayor escala. Básicamente en estas distintas soluciones técnicas, el principio de funcionamiento es el mismo.
restricción mecánica a un fluido, a través de esa restricción mecánica, censo las dos presiones. Y ahí calculo de manera indirecta la velocidad del fluido. La de tobera o boquilla de flujo, obviamente de nuevo lo mismo, pero a través de una boquilla se realiza una restricción, toma de baja y de alta presión, y la boquilla de flujo es más estable que las placas de orificio, por ende se usan para fluidos de alta temperatura o de altas velocidades o ambas cosas. Así que, bueno, por ejemplo, acá cita el ejemplo de grandes caudales de vapor sobrecalentado. Por ahí la placa orificio no se usa tanto para estos usos de alta temperatura y alta velocidad, lo vamos a ver en una tablita final, pero sí la boquilla. Tubo de Pitot, este también seguramente lo han visto. Una tecnología bastante simple. Se usan en aplicaciones industriales para medir flujo de aire en tuberías y para medición de flujo en líquidos limpios. La presión estática es la presión de operación y la que está localizada aguas arriba del tubo de Pitot. Y la presión total del impacto es la suma de la presión estática y cinética. En este caso, el tubo de Pitot es recomendado para flujos turbulentos. Hablábamos de número de Reynolds mayor a 20.000. Recordar que el turbulento era ya cuando era mayor de 4.000, en este caso 20.000 es un alto grado de turbulencia. Turbina, bien. Acá ya nos vamos a otro tipo de medidores, donde el principio de funcionamiento ya es seguramente conocido por ustedes, que tenemos una turbina con un eje axial a la dirección de circulación del fluido, donde está montado un eje con un rotor de múltiples aletas. Estas aletas reciben obviamente la energía cinética del flujo y su velocidad de rotación es proporcional a la velocidad del fluido. Bien, ahora el detector inductivo magnético es el encargado de transmitir la información de ese rotor para ser levantada por el sistema de monitoreo, de control y actuar en consecuencia. Hace la especie de transductor. Bien, cada vez que pasa el fluido por la aleta del rotor, este se mueve en proporción a su velocidad y a través de un sistema electromagnético le pasa la información al sistema de control. La precisión depende bastante de las condiciones del fluido, ya lo vamos a ver, que puede ser baja la precisión en flujos no acondicionados, y muchas veces previo a esta medición se pone un acondicionador. Desplazamiento positivo. El principio de funcionamiento se basa en la división y el conteo de volúmenes conocidos de líquido-gas. Es similar al principio de funcionamiento de otro elemento mecánico de desplazamiento positivo. El medidor usa el mismo principio de funcionamiento. El caudal del flujo se calcula contando el número de divisiones del fluido multiplicado por el volumen de cada división. Medidores ultrasónicos. En este caso se emplea ondas de sonido que se transfieren al interior del medio
para determinar el caudal. Los pulsos generados por un transductor piezoeléctrico viajan a la velocidad del sonido a través de un fluido en movimiento. Dependiendo del diseño, los sensores pueden estar en contacto con el fluido o externo para acoplar la energía ultrasónica dentro de la tubería. En este caso, una de las principales ventajas es que yo no tengo que intervenir la tubería, no tengo que intervenir la infraestructura existente. Pueden ser, al igual que otros sistemas que vamos a ver. A ver si está por acá. Son ajenos a la instalación existente, así que puedo monitorear esta variable sin tener que intervenir físicamente la cañería, y esto me da múltiples ventajas, sobre todo en ciertos tipos de fluido donde la manipulación de la cañería no es tan simple. Bien, el medidor de efecto Doppler, donde una es una onda de sonido de frecuencia constante, se transmite al medio y se refleja al transmisor por las partículas que viajan con el fluido. Como las partículas viajan en movimiento, la frecuencia de las ondas difiere de la frecuencia original, por ende, a partir de ese efecto se detecta la velocidad interna del fluido. Bueno, esta es una particularidad del Doppler. Y acá lo que les decía, que cuando no podemos adecuar la tubería para aplicar esta acción primaria del sistema de control, que es censar la velocidad del fluido, lo que hacemos es instalar medidores ultrasónicos. Podemos hacerlo sin contacto directo con el medio. En la capa externa de la tubería se montan los ultrasónicos, y a partir de un transmisor ya logro conocer la velocidad del fluido. Obviamente, para que se funcione esto de manera satisfactoria, se debe verificar que la tubería donde se va a realizar la instalación tenga la propiedad de transferir el sonido. La mayoría de los metales y materiales como PVC tienen esta propiedad, donde yo puedo iniciar esta primera acción de un sistema de control, que es la medición, sin intervenir las cañerías. Bien, el medidor de flujo magnético, en realidad lo que hace, el medidor de flujo con tecnología electromagnética se basa en la ley de Faraday, donde nosotros lo que vamos a hacer es aplicar un campo electromagnético en un medio determinado, y en ese lugar vamos a hacer circular el fluido de forma perpendicular a la línea de flujo, el fluido que queremos medir. Nosotros lo que tenemos al hacer pasar este fluido, lo que cambiamos es la disposición de las líneas de campo electromagnético. Por ende, la velocidad de ese fluido va a ser proporcional a la variación en el sistema electromagnético. Entonces lo que hago es medir esas variables eléctricas, en particular en este caso la tensión, y a partir de ello inferir cuál es la velocidad del fluido. El medidor de vórtices, no sé si lo han escuchado nombrar, cuando tenemos un fluido que pasa por un cuerpo no aerodinámico,
este se separa y genera torbellinos o vórtices que se alteran en cada uno de los obstáculos. Estos vórtices se generan de forma alternada, primero a un lado y luego al lado opuesto del obstáculo, y la frecuencia con la que se generan es proporcional a la velocidad del fluido. Entonces, como esa frecuencia de generación es proporcional a la velocidad del fluido, se usan sensores piezoeléctricos capacitivos para detectar las oscilaciones de presión alrededor de la obstrucción. Entonces, estas oscilaciones nos permiten inferir de cuál es la velocidad del fluido, ya que esta va a ser la interacción entre los distintos vórtices asociados al obstáculo mecánico que tiene el instrumento. Bien, este no están usados. Y acá me parece que es una de las diapos con mayor riqueza, que esta sí se suele ver en la industria a la hora de dimensionar un sistema o hacer un revamping o ampliar un sistema existente, donde vamos a tener los tres tipos de servicios: líquido, gas y vapor. Vamos a tener los sensores, las distintas tecnologías de los sensores, rango de ajuste y rango de precisión. Por ahí la precisión también depende del uso, depende de si es una cuestión de monitoreo, si es una cuestión de control primario, si es una cuestión de algún elemento que puede inferir en un cierto peligro para el medio donde está. Y también, bueno, otra variable importante es la temperatura máxima en la que puede actuar el sensor. Fíjense que podemos estar condicionados para ciertos procesos productivos. Por ejemplo, el efecto Doppler, el ultrasónico, habíamos visto que no era apto para altas temperaturas. Ahí lo podemos ver, que tiene un techo de 120 grados centígrados. Y también ahí habíamos visto también el de placa orificio, hasta qué diámetro de tubería puede llegar, lo mismo que el magnético, que el tubo de Venturi, que me daba un poco más de rango en cuanto al diámetro de la tubería. Y esta para mí es la diapositiva en la que nos tenemos que basar a la hora de empezar a estudiar el tema. Esto sí puede llegar a entrar a una pregunta conceptual para tal o cual tipo de servicio que sensor de caudal utilizarían. Por ahí yo me centraría a partir de esta diapo y ahí sí profundizaría en cada una de las tecnologías. Bien, vamos a ver algo de válvula, a ver hasta dónde lleguemos. Ahí les paso vamos a generar otro link. Nos pasamos a este... Ay, ¿lo mandé? Sí. Nos pasamos a ese link, así vemos válvula. Dale, profe.
Bien, vamos a ver la presentación de elementos finales, que también está en la misma carpeta de instrumentación. Acá empieza con algunas definiciones generales, al igual que en la otra presentación. La estructura es similar, así que esto lo van a ver, donde el elemento final, como su nombre le indica, y pensando el sistema de control como un diagrama de bloque, es el elemento que actúa sobre el proceso. Es el elemento que lleva a la realidad todo lo sensado, traducido, controlado y decidido por el sistema de control. En este caso vamos a ver algunos elementos característicos y que son los más significativos en los procesos industriales de la zona. Pueden ser bombas, variadores de velocidad con puerta, elemento eléctrico. Lo más común son, en cuanto a la ingeniería mecánica, son las válvulas de control, donde nosotros, a partir de la decisión que toma el controlador, interactúa el sistema de control con el proceso en sí mismo a través de una válvula de control. A través de la válvula de control nosotros operamos o cambiamos las condiciones de un fluido determinado. Por ejemplo, el tamaño de la restricción, si es una válvula de fluido con este tipo de tecnología. Principalmente las válvulas están compuestas por dos partes: el cuerpo en sí de la válvula, donde en ella se instala la tubería, roscada, con brida o soldada, y los tipos más comunes de cuerpo, ahora lo vamos a desglosar un poco más, son de tipo globo, mariposa, bola, diafragma o en ángulo. Y asociado al cuerpo de la válvula, un actuador que suministra la fuerza requerida para mover la válvula. El actuador obviamente tiene asociado el elemento que va a estar vinculado al sistema de control, que puede ser eléctrico por diafragma, electrohidráulico, doble efecto, manual o cualquier otro tipo de tecnología. Acá tenemos la parte del actuador, bueno, en este caso un indicador de apertura que indica en qué estado está. La válvula, el cuerpo de la válvula, que dijimos que es donde se acopla la tubería, y el actuador, el que tiene asociado al sistema de control, donde el sistema de control le da la indicación al actuador, ya sea si hay electroválvula, con algún relé que opere, o alguna otra tecnología que actúe sobre el actuador de la válvula, valga la redundancia, y este actuador sobre el cuerpo de la válvula modifique las condiciones del fluido. Algunas definiciones, como habíamos visto al principio también de la otra presentación. Eso se los dejo para que después lo vean a la hora de estudiar. Sí, es importante ver la característica del flujo. Acá tenemos en uno de los ejes el flujo sobre la válvula y en el otro la posición del vástago. Es decir, cómo se relaciona el flujo ante la apertura o el cierre del vástago. Vamos a tener condiciones de apertura rápida, donde el flujo varía rápidamente ante la apertura del vástago, característica lineal, donde obviamente ambas variables son proporcionales, y de igual porcentaje. Son las tres tipos de características de las válvulas.
tenemos la válvula. Hola, hola. ¿Estamos? Sí, te escuchan. Ah, de vuelta. Se me fue un toque la conexión. Bien, les decía que para cada tipo de válvula después vamos a ver una tablita con los pros y los contras. La primera que vamos a ver son las válvulas esclusas. Están diseñadas a partir de múltiples vueltas para regular el tamaño del orificio por medio de un disco vertical de cara plana. Bueno, hay muchas históricas de estas válvulas. Se pueden fabricar en bronce, hierro fundido, acero inoxidable y PVC. PVC, no sé si he visto tantas, pero de las primeras sí. Válvulas globo, perdón, en este caso tenemos un actuador manual, puede tener algún servo o algún otro mecanismo. El vástago, no sé si lo han visto a este tipo de válvula, bastante famosa. Y tenemos en el cuerpo de la válvula tenemos la compuerta, que es la que me obstruye al fluido. También tenemos las válvulas globo, que por ahí son de las más comunes, donde se ven hoy en día. Tenemos el cuerpo de la válvula en la parte inferior, donde, como dijimos anteriormente, en el cuerpo se acopla la cañería, y el vástago tiene un obturador de tipo globo, con forma de globo. Estas tienen algunas limitaciones, que se pueden usar hasta 16 pulgadas, y tienen menor capacidad comparada con una válvula de bola o mariposa, que más adelante vamos a ver. Y mayor costo en escala mediana o grande. Bueno, las válvulas globo, al estar tan popularizadas, también tienen subdivisiones de asiento doble, de 3 vías, de ángulo. También hay de bronce, de hierro, de acero y algunas otras aleaciones, desde media pulgada hasta 16 pulgadas, que era el límite que habíamos visto hace unos minutos. La principal ventaja es que tiene un control preciso del fluido, tiene un control muy, muy certero del fluido. Bueno, ahí ya la define como la mejor válvula de control. Está diseñado para trabajo pesado. La principal desventaja es sobre todo para aplicaciones que no requieren una precisión exhaustiva, es el alto costo o el alto mantenimiento. Para las que son cercanas al límite técnico, a esas 16 pulgadas, ya tienen un mantenimiento importante y caída de presión también significativa. Se usa para líquido, vapor y gases, corrosivos también. Y la característica del flujo de las tres características: lineal, igual porcentaje y apertura rápida. Otra que vamos a ver es la válvula de diafragma. De nuevo, en la parte inferior tenemos el cuerpo de la válvula, que es donde se acopla la cañería, y ahí en el centro tenemos la parte del vástago, que es lo que va a regular el fluido. Ese vástago va a actuar sobre un diafragma, y el vástago, cuando hace bajar el elemento, el diafragma sella en el cuerpo de la válvula, sella ambos orificios, y la válvula se cierra. Ahora se usa para fluido con característica tipo lineal, y particularmente esta válvula es excelente para aplicaciones donde se deben controlar flujos de lodo o muy, muy viscosos. La característica del fluido es siempre lineal, como dijimos. Sus aplicaciones son de fluido corrosivo, materiales pegajosos o viscosos, lodos, líquido con fibra, alimentos, productos farmacéuticos. Principal ventaja: el manejo de este tipo de fluido, que muchas veces es un problema de cómo intervenirlo. La válvula de diafragma nos da una solución a esto.
a través de un alto costo, pero no hay posibilidad de fuga en el vástago. Una cuestión no menor, el sistema de control separado del sistema de potencia. O sea, el fluido está separado por un diafragma del vástago, que es el que va a operar el diafragma y abrir o cerrar el paso del fluido. O sea que ante cualquier eventual mal cierre o cualquier problema que pueda tener el fluido, el vástago no se va a enterar. O sea, la persona que opere o el sistema de control no se va a enterar porque tiene el diafragma que lo bloquea mecánicamente. Como desventaja, es mala para un control on-off y para altas presiones también es mala el tema del diafragma, que te puede generar un problema. Y el diafragma tiene un mantenimiento alto o un alto desgaste. Válvulas mariposa. La válvula mariposa, de nuevo tenemos el cuerpo de la válvula donde se conectan las tuberías, la mariposa y el actuador. Está conformada por un disco soportado en un eje que es capaz de rotar dentro de un cuerpo cilíndrico. Esta válvula tiene una gran capacidad de fluido que le permite reemplazar válvulas globo en grandes diámetros. Como habíamos visto, por tubería de mayor escala teníamos una limitante técnica en la de globo y ahí suelen pasar a válvula mariposa. Tener la principal ventaja de manejar grandes caudales a un bajo costo, y la desventaja es que con fluidos de alta presión no son compatibles. Se utiliza para líquidos limpios y gases con grandes volúmenes, y la característica del fluido es de igual porcentaje. Hasta 150 pulgadas son su construcción, así que tenemos para utilizarlo en grandes escalas sin problema. Válvula de bola es un tapón que cierra o limita el paso del fluido en un asiento. La principal ventaja es que se usa para líquidos pastosos, acá por un ejemplo de pulpa de papel, manejo de grandes volúmenes a un bajo costo, porque la tecnología es bastante sencilla. Desventaja, alto mantenimiento. Se usa para vapores, gases y fluidos corrosivos, y la característica es de igual porcentaje. De nuevo, llegamos hasta una escala grande que son 42 pulgadas, y los materiales pueden ser de acero al carbón, inoxidable, bronce, latón, polipropileno y PVC. Válvulas rotativas excéntricas. Tenemos el cuerpo de la válvula, de nuevo como siempre, que es donde se asienta en la tubería, y el obturador es un cuerpo esférico montado de una forma excéntrica que rota dentro de un sello del anillo, donde abre y cierra. Este tipo de válvula puede manejar fluidos de alta temperatura y lo que sí trabaja en hasta 6 pulgadas. Ventaja, tiene una alta capacidad, maneja presiones más altas que la mariposa, que habíamos visto que tenía esa limitante. Alto factor de recuperación de presión. Desventaja, el fluido del proceso debe estar limpio. Aplicaciones, líquidos, vapores y gases, y la característica del fluido de igual porcentaje. Bien. Ahora vamos a pasar además de la válvula, de algunos otros actuadores, que es el actuador, una vez que pensando el sistema de control como un sistema de bloque, le indica esta decisión fuente de energía. Los actuadores son neumáticos o eléctricos, pero bueno, también tenemos algunos casos de hidráulico, vapor,
o alguna otra tecnología. Vamos a ver ahora algunos tipos de actuadores, algunos son redundantes con lo que hemos visto de válvula, pero como para que tengamos ahí una idea, los vamos a repasar. Actuadores de diafragma, acá tenemos el sistema, en este caso es también a resorte. Tenemos una indicación de apertura, donde a través del suministro de aire, es el suministro de aire obviamente de alta presión, se pasa la energía al diafragma, donde el diafragma vence la resistencia del resorte y empuja el vástago, en este caso, hacia abajo. Actuador de pistón, es usado en aplicaciones de alta presión o procesos donde se requiera manejar una presión alta diferencial en la válvula. Son más compactos que los de diafragma y tienen mayor torque. Bien, el actuador eléctrico, por ahí en sistemas donde se hace una ingeniería nueva, es de lo más utilizado, que consiste en un motor y un conjunto de engranajes. Tienen un amplio rango de torque y capacidades de salida. Obviamente están diseñados para montaje remoto donde no hay disponible circuito neumático o donde llevar un circuito neumático exclusivamente para algunas aplicaciones aisladas de un costo elevado. Bien, estas presentaciones son bastante de leer, así que los invito a hacerlo. No va a haber, el parcial va a ser similar al parcial número 1, cuestiones conceptuales, así que lean tranqui las presentaciones y cualquier duda nos escriben a cualquiera de los dos. El martes hacemos la presentación de los TP. Recuerden que no hay que hacer una presentación como tal, pero sí enviar los TP para que yo pueda analizarlo antes del encuentro. Dale, profe, gracias. Bueno, gracias. nada, chicas, chicos, gracias por el tiempo Gracias. y suerte el jueves a lo que tienen que rendir.